Bueno, como ustedes saben, el parcial es el lunes que viene. En principio van a entrar las unidades 1 y 2, es decir, generación del 37, el Facundo, y positivismo, son Mejía y Justo. Y la unidad 3 entraría para el recuperatorio, que es lo que vamos a ver hoy. Todavía no definimos la modalidad de recuperatorio, si va a ser los prácticos o si vamos a poner una fecha para todos los que tengan que recuperar, depende cuántos sean. Pero bueno, en principio sí está claro que entra una unidad más para el recuperatorio. Entonces, el parcial serían teóricos, 10, estimamos que va a durar 2 horas. Igualmente, si alguien necesita escribir un poco más, puede hacerlo. No sé si hay alguna pregunta. Después continúa en teórico o ya. No, o sea. No pregunto. Sí, no. Yo continuaría. Yo por mí, yo no voy a estar fusilada, digamos. Claro, pero ustedes están cansados, necesitan recuperarse para ir al práctico. Además, uno está en el teórico ya con la cabeza en otra cosa, pensando. Entonces, el que no vino al parcial no vino al teórico, en fin, no. Sí. ¿Se sabe cuántas van a ser? No, porque eso lo arman los chicos, Matías, lo consensuó Matías, Natalia y Jimena. No sé cuántas van a ser. Algunos años fueron 2, otros años fueron 3, pero me olvidé, de eso no hablamos todavía. Después corrigen los profesores de práctico corrigen. Entonces ellos arman las preguntas del parcial, profesores de prácticos, tanto en el primero como en el segundo parcial. Lo vemos después todos y agregamos o sacamos cosas, pero en principio las arman ellos. Los conceptos y lo de Terán y de otros libros de bibliografía obligatoria, ¿eso cómo se articula en el parcial? ¿Se pregunta sobre esos textos o se pregunta sobre multitudes argentinas y esos textos nos ayudarían a entender lo que dice multitudes argentinas? Sí, en general las preguntas, como decía, las hacen los ayudantes, pero la idea es integrar los textos. Entonces, por ejemplo, preguntar a las multitudes en una respuesta que tenga que hacer referencia a las multitudes, pero también a algunas categorías del texto de Terán. Por ejemplo, cómo aparece el sujeto de la historia. ¿Qué pasa ahí con la crisis del liberalismo, ¿no? Que Ramos Mejía, el sujeto de la historia, ya no es el individuo, ¿no? Y que los individuos que no entran en multitud, que sí existen, son totalmente apáticos, no tienen ninguna incidencia en el curso de la historia, ¿no? Los que hacen la historia son las multitudes. Entonces, puede haber una pregunta que exija explicar tanto el concepto de multitudes como el sujeto, ¿no? Que lleva adelante la historia, ¿no? Y ahí hace falta referirse al texto de Terán. En el caso de Jorge Myers, por ejemplo, la noción de historia del romanticismo, cómo se conecta con la figura de Rosas en el Facundo, es decir, todas cosas que vimos, pero que no se pueden responder si uno tiene claro el texto en la cabeza. Claro, a mí me resulta más, me ayudó mucho el tema de los teóricos, porque el texto de Terán, no el primero, sino el del positivismo, me resultó muy complejo. ¿El de uno y la multitud? Sí, no sé si yo soy medio quedado, pero el que habló sobre la conexión, el primero, que habló de Facundo, de claves para leer Facundo, ese me resultó muy revelatorio. Pero el segundo me resultó muy. No, la idea principal del segundo, que se suele tomar o preguntar en parciales, integrales, y qué sé yo, es el sujeto. ¿Qué conflictos se arman con el sujeto liberal, digamos, ¿no? ¿Quién es el sujeto de la historia y cómo entra en tensión con el liberalismo? Digamos, esa es la pregunta que se articula en torno a ese texto. No se preguntan marginalidades, o sea, cosas marginales de los textos. Ideas centrales del texto. Claro, vamos por ahí, sí, por ejemplo, cosas que uno piensa que son marginales y no, la figura del gaucho en el Facundo no es marginal. O sea, el texto de Myers
tiene así como, por ejemplo, cómo se constituye la generación del 37, los lugares de sociabilidad, por ahí no se toman tanto, sino las ideas, los conceptos de la generación del 37, cómo aparecen en el Facundo. El contexto queda como secundario, sino que lo central serían las ideas que uno puede hacer referencia al contexto. Sí, pero en general las preguntas articulan una cita o una pregunta para profundizar en el texto. También a veces hay como comparaciones o relaciones entre autores. Sí, relaciones entre autores puede haber. Lo que pasa es que yo no tengo presente, es decir, veníamos tomando parcial domiciliario y es más fácil, es decir, el parcial domiciliario en general se plantea la relación entre dos temas, dos autores, porque uno tiene todos los textos y los revisa en una semana. Ahora hay que ver cómo adaptamos eso. Hay en el caso de Ramos Mejía y Sarmiento, que hay esas diferencias, sí. Eso es como Nadal. Por ejemplo, claro, el tema del gaucho, claro, ¿no? El tema de la conversación sobre la Revolución de Mayo, ¿no? Que para Sarmiento es una revolución que surge de las ideas, de la circulación de ideas europeas. Para Ramos Mejía no, surge del hambre, digamos, de la necesidad. La libertad fue una necesidad antes que un concepto. Pero a su vez, Ramos Mejía hace hincapié que parece que estoy preguntando si la entendió o no, que las multitudes no siguen conceptos concretos comprobados, sino que tienen otro criterio para ver a quién sigue. Claro, ahí aparece el tema de cómo conoce la multitud, cómo a través de la imaginación, ¿no? La imaginación, claro, es lo que llama la atención de la multitud, ¿no? Entonces, en vez de interpelar a la inteligencia o a la razón, es a la imaginación. No, y el propio, esto en general igual no se suele preguntar en los parciales, pero la propia figura de la gran prostituta, ¿no? Que aparece en todo el tema de las multitudes como las prostitutas, ¿no? Como las mujeres que tienen que ser dominadas por un cafillo, ¿no? Entonces, todo es, digamos, donde la mujer tiene y no tiene poder, digamos, ¿no? La contraposición entre los líderes, Liniers Rosas, ¿no? Liniers como aquel líder fracasado, que él no puede constituirse como Menard, y la diferencia con Rosas. Y otro tema interesante en relación a Rosas es el uso de la cultura letrada, ¿no? Para producir consignas, para interpelar a la imaginación de las masas. Del letrado que actúa que producen consignas, que dirigen, ¿no? Y justo es interesante esta idea del obrero, incluso la Revolución de Mayo, ¿no? Está pensada como una revolución que queda medio camino porque las multitudes, las masas, el sujeto popular, el gaucho, no conoce sus intereses. Entonces, más o menos los temas están claros, los textos los tienen, ¿no? Sí. Bueno, aprovechar el Día del Trabajador todo lo que queda para preparar el parcial. Me parece que se puede armar perfectamente y bueno, nada. Este tema, el de la tercera unidad, la gauchesca, es casi el único tema del programa que no tiene una conexión con la filosofía. ¿Por qué? Porque los textos que vemos, ya sea, por ejemplo, Facundo con el romanticismo, Ramos Mejía con el positivismo, los textos incluso sobre el modernismo, que es una corriente literaria, van a tener el impulso de un clima de ideas filosófico. Ya sea, como dijimos, el romanticismo, la corriente del historicismo romántico, el positivismo fue toda una corriente filosófica, pero el modernismo, que vamos a ver después, la unidad 4, es un movimiento literario
que va a tener las bases en ciertas corrientes del antipositivismo, ¿no? Lo mismo va a suceder con los jóvenes de la vanguardia de los 20. Van a apoyarse en el antipositivismo para impugnar a Lugones, para impugnar el positivismo, en fin. En Martínez Estrada también va a aparecer fuerte en la recepción de algunas corrientes de la filosofía, como por ejemplo Simmel, el vitalismo, la fenomenología, que están presentes en los 20. Pero la gauchesca no tiene una relación directa con la filosofía. Y es eso lo que siempre me hace dudar de introducir el tema, o dejarlo sacado del programa. ¿Por qué vamos a tener que hablar de la literatura gauchesca? ¿Por qué dejarlo? Porque es muy importante para entender el 20 y el 30, para entender el modernismo y los 20, ¿no? Pero es un tema estrictamente literario, que no encontramos una conexión en su producción, con una corriente de filosofía como puede ser el historicismo romántico. Pero bueno, todo eso dio un debate de una hora. Pero bueno, Rama comienza ya su clásico artículo, El sistema literario de la poesía gauchesca, afirmando que una cosa es el gaucho y otra la llamada literatura gauchesca, ¿no? Y que quizá para entender mejor la literatura gauchesca pareciera necesario prescindir del gaucho, para centrarse específicamente en lo que la gauchesca tiene de literatura. Este gesto en realidad no es nuevo, y Rama cita a Borges, ¿no? Que en su texto sobre Martín Fierro sugiere que dice: derivar la literatura gauchesca de su materia, el gaucho, es una confusión que disfigura una notable verdad. Pero en realidad lo que hace Borges ahí es oponerse a Lugones, que va a derivar la literatura gauchesca del gaucho, Lugones y el modernismo. Los 20 se van a oponer a esta cosmovisión de Lugones, y vamos a ver cómo, nosotros vamos a ver eso, cómo Borges se va a querer diferenciar de Lugones. Pero en principio Rama toma, digamos, esta línea de Borges de que, bueno, para entender la literatura gauchesca tenemos que poner entre paréntesis al gaucho, cuando todo el modernismo lo que hizo fue ligar el gaucho a la literatura gauchesca. Entonces la literatura gauchesca es ante todo literatura, ¿no? Y sus causas, dice Rama, deben buscarse en los asuntos que trata, no tanto en los asuntos o en los personajes, sino en las concretas operaciones literarias que cumplieron los escritores que la produjeron. Y esto supone un poco abandonar la ilusión que se construye, digamos, con sutil artificialidad de un pueblo cantor, para preguntarnos un poco quiénes redactaron estos poemas, por qué, para quiénes lo hicieron y los principios que los animaban. El corpus de la gauchesca es amplio. Podemos considerar que se abre con Bartolomé Hidalgo y se cierra con la vuelta de Martín Fierro, cierra un ciclo. Es decir, se trata de un espacio histórico que va tiene lugar entre la Revolución de Mayo de 1810 y la Constitución definitiva del Estado en 1880. Los autores de la literatura gauchesca no fueron en su mayoría gauchos, sino hombres de ciudad, con niveles educativos diversos, pero todos ellos fueron, aunque tuvieran otros oficios y no vivieran específicamente de esto, fueron escritores. Y asumieron esta condición de escritores dentro de las limitaciones, ¿no?, que la sociedad rioplatense del siglo XIX ponía a la profesionalización de la profesión del intelectual, ¿no? Hay que señalar algunas cosas. Primero, que los escritores cultos, nosotros lo vamos a ver también, ocasionalmente menospreciaron las obras y los autores de la gauchesca, y que la crítica del siglo XIX en general los ignoró, los marginalizó y los puso, o en el mejor de los casos, los puso en un casillero simpático que estaba separado de la literatura propiamente dicha, ¿no? El primero que va a elevar la producción gauchesca la va a leer como poesía nacional, va a ser Lugones, ¿no?, seguido inmediatamente por Rojas, que va a producir esa historia de literatura argentina,
donde le da un lugar muy especial al gauchesco. Todos los escritores gauchescos recalcaron la modestia artística de sus obras, ¿no? Hernández hablaba de mi humilde producción, reconociendo de antemano que no podían entrar en competencia con la literatura culta o seria. En su momento, digamos, en el siglo XIX, los poetas gauchescos ocupan el estrato más bajo de la producción literaria, por el hecho también de comunicarse con un público prácticamente analfabeto y ajeno a los circuitos de las letras. O sea, la poesía gauchesca no es ni producida ni leída como estrictamente literatura. Hay un texto de Josefina Ludmer, que es genial, me parece muy interesante. No lo ponemos como bibliografía obligatoria, está solo el texto de Rama para no cargar demasiado las tintas y además es un texto difícil de aislar una parte, ¿no? Sería una parte muy larga que termina cargando demasiado la bibliografía sobre el tema, pero al que le interesa, yo creo que está en el campus, si no lo puedo dejar para que el que tiene interés. Es un texto sin duda genial, y se llama El género gauchesco, un tratado sobre la patria, y ahí define el género gauchesco como el uso letrado de la cultura popular, ¿no? Es una definición que terminó siendo clásica con el tiempo. Letrado de la cultura popular. Se trata del uso de la voz, el uso literario de la voz del gaucho y el uso económico o militar de los cuerpos, dice ella, ¿no? Y Ludmer señala dos límites del género. El primer límite es la ilegalidad popular, la llamada delincuencia campesina, ¿no? El gaucho vago, no propietario, sin trabajo ni domicilio conocido, que remite a la ecuación, ¿no? Desposeídos, delincuentes. ¿Qué sería el cuatrero? No, sí, robaba caballos, pero no necesariamente, digamos, ¿no? Estaba trabajando en una instancia y no tenía su papeleta de trabajo. Claro, el tema de vagar, ¿no? La libre, cosa que en la ciudad sí se puede vagar libremente, ¿no? Pero en el campo no. Y ahí aparece esa diferencia, ¿no? La existencia de un doble sistema de justicia, uno que rige para la ciudad y otro que rige para el campo. La ley de vagos y levas, ¿no? Rige solo para la campaña. O sea, por la ciudad sí se podía deambular. El problema era deambular en el campo, ¿no? Esta dualidad se liga también a la existencia de una ley escrita central que se asocia con la ciudad. Mientras que en el campo rige otro código, que es el código de la cultura oral, consuetudinaria, tradicional, ¿no? Y en ese sentido, la delincuencia del gaucho no es sino el efecto de la diferencia entre dos ordenamientos jurídicos y entre aplicaciones diferenciales de uno de ellos, ¿no? Responde también a una necesidad de uso, ¿no? La mano de obra, el uso de la mano de obra, ya sea para los hacendados o para el ejército. Una pregunta, ¿estos escritores se basan entonces en esas narraciones orales o cuáles son los que no tenían? Estos escritores van a crear una lengua, porque no existía la gauchesca, y esta lengua va a ser reconstruida a partir de la realidad. Sí. Porque eran nombres de ciudad, pero ¿cuál era el vínculo que tenían con eso? No, eran nombres de ciudad, pero primero iban al campo y segundo, los gauchos iban a las ciudades, ¿no? Y estaban, por ejemplo, en los ejércitos, en las leyes, y hay un momento que tiene que ver con, bueno, esta masa movilizada que se está entreteniendo, digamos, ¿no? Cantar los cielitos, el tema de la guitarra, el punteo, ¿no? Y sobre eso se van a inspirar también. O sea, hay la gauchesca se construye sobre, y esto lo vamos a ver, es el armado de una lengua para el cual no hay reglas, para el cual tampoco existía un idioma, porque no es como en las comunidades europeas donde hay un dialecto ya establecido, ¿no? Pero sí
sí hay una voz que circula, digamos, la voz de esa cultura popular, sí hay una ligación, un nexo entre estos escritores letrados y esa cultura popular. Entonces, el segundo límite del género es la revolución y la guerra de la independencia, que articula, digamos, una cadena de usos del género. Primero utiliza al delincuente gaucho para el ejército patriota. Después utiliza su registro oral, es decir, su voz, para la cultura letrada, ¿no? Para la construcción del género gauchesco. Y finalmente, uno podría decir ya sobre el final, se utiliza el género para integrar a los gauchos a la ley civilizada de la ciudad. Eso sería la vuelta del Martín Fierro. Un poco de la militarización del sector rural y durante la guerra de la independencia surge el gaucho patriota. Este uso del cuerpo separa a los gauchos de un campo, de los hacendados, para llevarlo a otro, el de la batalla, ¿no? Y surge la voz, ¿no? El primer locutor ficticio de la literatura gauchesca es un gaucho, en tanto cantor y patriota. Es decir, la voz, en general, el que habla en la literatura gauchesca es un gaucho. Y este círculo lo abre Hidalgo con los Cienitos y la guerra de la independencia, y se cierra con la vuelta de Martín Fierro, como decía, donde se vuelve a recuperar el sentido del gaucho delincuente y vuelve la ley en la voz escrita. El gaucho de la vuelta de Martín Fierro es un gaucho que entra en la ciudad, digamos, ¿no? Que hace suya las leyes de la ciudad. En cierto sentido, es el fin de la voz del gaucho. Y esa vuelta es la institucionalización de la voz del gaucho como opuesto definitivamente al delincuente y también al soldado, ¿no? Es decir, es la vuelta del gaucho como trabajador, que estaba en un principio, y ahora vamos a ver cómo estaba en un principio en el Martín Fierro. Sería un gaucho civilizado, Claro. No, es decir, el Martín Fierro de la vuelta es su entrada, su deseo de la vuelta a la civilización, su reconciliación con la civilización. Y la ley que trae la voz del gaucho es la ley de la ciudad. En cierto sentido, el negro de la payada en la vuelta cierra el círculo, ¿no? Y desafía a Martín Fierro con el canto, a diferencia donde ahí se resuelve, digamos, el conflicto de la primera parte, donde Martín Fierro mata al negro, ¿no? Esta vez el hermano del negro desafía a Martín Fierro con el canto y pierde, ¿no? O sea, gana el Martín Fierro de la civilización. El negro es también de la civilización, de la segunda parte. Es de la civilización en el sentido de que no hay un combate, no hay un encuentro cuerpo a cuerpo, ¿no? Que lo desafía con el canto. Claro. Pero entonces es preparado también, ¿no? Porque tiene una respuesta para... Es una biblioteca más. Sí. También en esta cosa tenemos, en esta figura del negro, aparece los otros, ¿no? del gaucho, que son el negro, el indio y el gringo, ¿no? En la isla, ¿no? Aparece claramente, es decir, los otros subalternos con los cuales el gaucho está enfrentado, digamos, ¿no? De los tres, al que menos quiere es al gringo. Juan Pisano, que presenta en la Feria del Libro una versión del Martín Fierro, una edición del Martín Fierro, no sé por qué, hay una edición crítica que ya existe del Martín Fierro,
enorme, muy bonita, qué sé yo, pero bueno, esa edición crítica tiene que ser abierta porque siempre se agregan material sobre el Martín Fierro. Pero presenta una edición del Martín Fierro de Coligüe, que sale en Coligüe. Si tienen que comprarla, véanla, porque me parece que está bien. Y tiene una introducción de él, que yo todavía no leí, pero bueno, supongo que estará bien. Juan Pisano sostiene, ¿no?, que el punto central de la lectura de Ludmer aparece en ese enfoque general que está basado en Alperín. Está basado, un enfoque general basado en Alperín, ¿no? Que la militarización es vista como un enorme llamado a las masas a participar de la revolución de la independencia, pero en general la atención está volcada a las élites. A las élites. Los grupos subalternos, va a decir Pisano, tanto en la mirada del Perín como la de Ludmer, van a estar enfocados un poco como telón de fondo. Yo creo que son un poco injustos con Alperín en ese punto, pero digamos que la nueva historiografía que plantea que plantea una mirada popular de la revolución va a acentuar este punto, digamos, ¿no? Que en general el siglo XIX y la Revolución de Mayo son vistas desde la perspectiva de las élites, ¿no? Pero Pisano llama a abrir otra perspectiva, ¿no?, que está presente en los nuevos desarrollos, como decía, historiográficos, que nos permiten comprender que la presencia de la plebe en los sucesos del día a día distaba mucho de aparecer como un instrumento disponible al uso de esas élites, es decir, en un sentido meramente vertical. Más bien, la participación de las masas era requerida como parte de la reformulación del concepto de pueblo. Y que esas masas no van a ser una materia pasiva a ser formadas por las élites. Ciertamente obedientes no eran, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido, para Pisano y para Digmeglio y para otros historiadores, aparece el elemento popular, es un elemento al que hay que mirar en ese proceso que a veces está muy centrado en los intereses y en los problemas intraelites. Y a veces ese elemento popular o la voz, la participación popular planteaba problemas a las élites, ¿no?, que van a ser que van a ser obligadas a resolverlos. No es que era solo un telón de fondo. En esta dirección Pisano sostiene, dice, bueno, si la gauchesca puede ser definida como el uso de la voz del gaucho, tal como sostiene Ludmer, y que es una definición, hasta hoy es la definición más precisa para esta literatura, el uso debe ser entendido como una afectación mutua. En tanto construcción de un espacio de inmanencia donde lo propio y lo impropio, lo letrado y lo plebeyo, la gente decente y el bajo pueblo se contaminan, ¿no? El uso, así entendido, sería la praxis específica que le corresponde a ese espacio que define la formación de una ficción del pueblo, entre la movilización popular y la dirigencia, entre la voz del gaucho y la escritura letrada, entre la cultura política de ese sector y su inserción conflictiva en la vida de la polis, que propone la ampliación de la idea de pueblo después de la revolución, ¿no? Pisano sostiene que la revolución desencadena una movilización popular que era a la vez deseada, porque se necesitaba esa movilización popular para la lucha de la independencia. Eso, o sea, era estimulada, deseada, pero al mismo tiempo temida. Y los sectores plebeyos intervienen desde su propio cuerpo, no solo en la guerra, ¿no? Porque su voz también en el día a día va a tener un lugar, discutiendo con otros su opinión, generando rumores, en lecturas colectivas de algunos diarios, cielitos, ¿no? Y empieza festejos, ¿no? Bailes, o sea,
una vez que esa movilización se produce, por ahí la historiografía tendría que ver más qué pasa en los sectores populares y no verlo solo como a veces algunos problemas intraelites, ¿no? Dice, el pueblo hace de su voz un acceso a la participación política, utiliza su voz para acceder a la participación política. Este es el caso de los cielitos, que tiene a la vez una forma cantada y bailada, y permite pensar una lógica más general de la que emerge la gauchesca, ¿no? Se trata de ficciones movilizadas en textos poéticos destinadas a ser propagadas mediante dispositivos orales. O sea, en lecturas comunitarias, en pulperías, en fogones, en iglesias. Y esto es un imaginario, esto es un tópico que perdura hasta Borges, digamos, ¿no? En el sentido, esta idea de que la literatura gauchesca es una literatura escrita para ser propagada oralmente. A la inversa que la Odisea. Claro, a la inversa de lo que aparece el movimiento de la literatura, sí, a la inversa de que... Justo va, porque pensé la literatura oral, o sea, toman como la idea, el espíritu de esa literatura que debe haber sido oralizada y escriben con ese espíritu, no necesariamente transcribieron lo que se decía, sino que crearon esa voz, esa idea. Sí, esa es la idea. Y la idea es que esta literatura escrita en realidad es producida para la oralidad, para que circule oralmente, o sea, para lectura en voz alta, en todo caso, pero también para recitado, para la fiesta, para la payada, para... ¿no? Y esta lectura, esta circulación oral tiene como objetivo diseminar lógicas comunitarias, ¿no? Que están atadas a la obligada reformulación de la noción de pueblo que produce la Revolución de Mayo. Me estaba acordando de la escena de Borges, ¿no? En el cuento este. No. El Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos, Borges reproduce, que es de 70, ¿no? Bueno, la cronología, en este momento no tengo preciso el dato, pero el Evangelio de San Marcos tiene varios temas, ¿no? Bueno, este personaje que llega, ¿no?, a la casa de unos gauchos en Córdoba, no me acuerdo dónde estaba situada, pero bueno, la lectura en voz alta, ¿no? Donde aparece esta idea de primero él intenta, hay una parodia con Segundo Sombra, gracias, que él intenta leerle 2 Segundos Sombra en voz alta, pero primero es una novela, ¿no? Y ahí ya aparece también una idea, intenta leerle 2 Segundos Sombra, es una novela y dice, bueno, pero no, el dueño de la casa había sido tropero, no sé qué, no podía interesarle las hazañas de otro, ¿no? Entonces empieza a leer el Evangelio de San Marcos. Bueno, para pensar esto de la idea, y Lugones también lo retoma en El Payador, la idea de que la gauchesca es una literatura escrita, pero hecha para la circulación oral. Entonces, y escrita, hecha para la circulación oral en un momento donde existe un interés particular por definir al gaucho como parte de una comunidad mayor. Esto es la necesidad de involucrarlo en las guerras de la independencia. Desde la perspectiva de Pisano, y en esto me parece que coincide con Lundberg, la voz del gaucho se constituyó en la gauchesca.
Y los reparos que se presentaron frente a la literatura gauchesca, que fueron variados, tienen que ver, digamos, con la inclusión de la plebe en esas lógicas comunitarias de construcción del pueblo y del Estado. En la voz del gaucho se presentifica un ser social y se materializa la marca de una distancia con el ideal letrado, y fue en general percibida de un modo recurrente como amenazante, distorsiva del orden social y del propio sistema literario. Ya sea en la literatura gauchesca, ya sea en la poesía o en el folletín. Las andanzas de Juan Moreira. Pues sí, se refiere al verso. Sí, Juan Moreira no era un verso, folletín. Pero entra, digamos, me parece, no en la poesía gauchesca, pero sí en la literatura gauchesca. Pero bueno, volviendo a Rama, para Rama la opción fundamental y básica que hicieron los gauchescos, lo que habría de definir su estética, su poética, fue la del público. La del público, ¿no? La opción del público era condicionante de todos los demás, y esto lo tenía claro Hernández, ¿no? Que en el prólogo a la vuelta del Martín Fierro aspira a que la lectura de su poesía por los gauchos, dice, no sea sino una continuación natural de su existencia. Y acá aparece un tema que ya vamos a ver en el prólogo a la primera edición, la ilusión verista, ¿no? La ilusión verista es aquella que plantea que la literatura es una continuación de la vida. Esto que se lee es la vida, ¿no? Del gaucho, ¿no? La ilusión verista, en cierto sentido, alcanza su máxima artificialidad, pues aspira a que la literatura no sea vista como tal. Por esto mismo, en general, la literatura gauchesca aparece enunciada por el gaucho. El narrador es un gaucho, que habla de gaucho a otros gauchos. Con respecto al público siempre fue distinto, dependiendo de los autores. Algunos mostraron una aproximación mayor, como va a ser el caso de Hidalgo, o otros menor, como es el caso de Del Campo. Pero en general el público de la gauchesca procedía de un estrato social que no era el mismo de los escritores, ¿no? Ese público reflejaba a una mayoría de la población rioplatense de procedencia rural, formada en una beta analfabeta de la cultura popular, desperdigada por campos y ciudades, que en general fue incorporada a la historia, ¿no? De una forma violenta, digamos, a partir de la participación en las guerras, primero en las guerras de independencia, luego en las guerras civiles y así. Pero para Rama es claro que ese público no existía como tal, ¿no? Puesto que antes de la poesía gauchesca solo existía una masa de hombres ajena al circuito literario. O sea, no es que había un público previo, la gauchesca lo crea. Es decir, como la literatura gauchesca se desarrolló a lo largo de un tiempo amplio, es decir, el siglo XIX, en el que suceden verdaderos cataclismos sociales, no se puede hablar de un público único y homogéneo, invariable a través de los años, ¿no? Cada uno de los autores de la gauchesca se enfrentó a públicos diversos, a diversas circunstancias en el público rural. La distancia entre el gauchaje en armas, de que trata Hidalgo en sus cielitos, no es lo mismo que el público suburbano, nostálgico y orillero de la década del 20, pero a lo largo de todo ese recorrido se producen sucesivas incorporaciones de un público urbano y culto, ¿no? Primero que lo consigue es Del Campo, que consigue incorporar al público culto sin que eso implique perder ese público semianalfabeto, pero uno podría decir, al finalizar el periodo de la gauchesca, podemos dar un cierre en la década del 20, o antes, pero bueno, ese público se hará nacional, ¿no? Aunque nunca deje de subrayarse ese carácter popular. En torno a la construcción de este público podemos decir que ese género gauchesco liga la vida pública de las masas rurales, que es también su arte, la payada, los juegos, los cantos, los diálogos, los refranes,
con la nueva vida pública de la revolución y la guerra. Es decir, se liga la entonación de la voz del gaucho y el enunciado militar y político. Y esta relación opera además la conjunción del contexto tradicional de difusión oral con el periodismo moderno. El género gauchesco aparece de entrada, ¿no?, como una forma de periodismo popular, y así circuló en folletos y hojas sueltas, y en los diálogos también como una forma de teatro popular, ¿no? Uno de los rasgos de esta literatura para este nuevo público son las formas de circulación y de reproducción, ¿no? El canto, dos paisanos que se hablan uno al otro, en fin. Parcial 5 de mayo, ¿estamos todos? Repito por si alguien llegó a último momento. Estamos hablando entonces el género gauchesco, que de entrada aparece como una forma de periodismo popular. Y de hecho es relevante recordar el formato en el que se publica Martín Fierro, ¿no?, en forma de opúsculo o folleto. Con esto Hernández se vincula a una añeja tradición rioplatense, ¿no?, y explora puntos de venta, modos de circulación menos convencionales, ¿no?, que en los del formato libro. Ya en la carta a sus editores del 74, Martín Hernández le asigna un valor estratégico al formato menor de la folletería, ¿no? Hay que considerar no como una degeneración del libro, sino como uno de los principales auxiliares civilizatorios en relación con la tribuna parlamentaria, la prensa periódica, el comité y el propio libro, ¿no?, en la tarea de melioración, dice, de los sectores postergados de la sociedad. Hernández para su poema eligió este formato consagrado en cierto modo por la tradición de la imprenta rioplatense, de manera especial vinculado al género gauchesco, ¿no? Lo precedían en esta lección gráfica también otros gauchescos como Hidalgo, Ascasubi, Del Campo, entre los autores más representativos. Y el formato gozaba de una reputación ya en el mercado popular. El folleto era comparativamente mucho más económico que el libro y poseía una mayor versatilidad circulatoria, es decir, podía venderse tanto en librerías como pulperías, en fin. En cuanto a los tirajes y a las cifras de venta, el rápido agotamiento de la primera tirada, la primera edición, será el punto de partida de una inusual cadena de ediciones, algunos propiciadas por el autor, otras ediciones fraudulentas y clandestinas, que pueden ser contabilizadas como un testimonio elocuente del éxito popular. Entre 1873 y 1894 se verificaron 15 ediciones del Gaucho Martín Fierro y 10 ediciones de La Vuelta de Martín Fierro. Con la 12ª edición de 1883, que es la última que va a ser revisada por Hernández, la obra alcanza la cifra excepcional para la época de 58.000 ejemplares, que se aumentarán a 60.000 con la 13ª, 64.000 con la 15ª en 1894. La carta, ¿no?, que el editor de 1878, José Puig y Clavera, le escribe a Hernández a mediados de 1882, es elocuente testimonio al respecto. Puig y Clavera le informa el autor el agotamiento de 8.000 ejemplares en el curso de 3 años y medio, lo que supone un promedio de unos 190 ejemplares por mes. Para el editor y propietario de la librería La Nueva Maravilla se trata de un hecho nuevo, sin precedentes en el comercio del libro de esta ciudad. Un dato interesante es que, como decíamos, el folleto no se vendía solo en librerías, sino también en algunos comercios, como sombrerías, kioscos, pulperías, almacenes de ramas generales, etcétera, ¿no? Pero en la primera etapa de circulación, el folleto de Hernández no fue solamente conocido a través de las ediciones impresas originales, sino que también hubo recortes publicados por la prensa. O sea, en versiones integrales o fragmentarias, la prensa se hizo cargo también de difundir el texto, abriendo una puerta para
la ulterior instalación de ediciones folleteriles. Entonces, tenemos que la elección del público y la invención de ese público es una primera apuesta fuerte de la gauchesca. Podríamos decir que la otra, siguiendo a Rama, de capital importancia es la lengua que va a emplear esa poesía, ¿no? El escritor abandona la lengua culta, que era la propia de la literatura, con un rigor y un exclusivismo impensables hoy en día, y la sustituye, por así decirlo, por la lengua hablada. Pero no es exactamente la lengua hablada, es un remedo del dialecto rural rioplatense, que era la lengua de los gauchos. Rama diferencia 3 proyectos en relación a la lengua literaria. El primer proyecto en el siglo XIX va a estar asociado al escritor culto de la época, los neoclásicos, que no innovan con respecto al español. Es decir, copian una lengua literaria ya fijada por los escritores españoles que trabajaban en su propio idioma, y el español que se hablaba en los salones e institutos era más libre que ese español escrito, ¿no? Escritores como Juan Cruz Varela o Francisco Acuña de Figueroa manejaron el español como una cosa ajena, que no se podía modificar, digamos, ¿no? Como una lengua cuyos cánones los establecía España. Por otro lado, tenemos a los escritores románticos que se van a oponer al español de España. ¿Es otro proyecto? Es otro proyecto. Es el segundo, sería. Segundo. Que más bien se abocaron a depurar, simplificar, eventualmente enriquecer de localismos esa lengua recibida. Y por último, un tercer proyecto, va a decir Rama, en el siglo XIX, va a ser el del escritor de la gauchesca, que debió construir por completo una lengua literaria, para lo cual solo disponía, por así decirlo, de la materia prima, es decir, de un habla que carecía de normas y códigos, que vivía en el río de la expresión anónima colectiva, que no había sido sujetada a ninguna gramática. Para este trabajo va a apelar tanto a soluciones que ya habían sido acuñadas por la literatura tradicional, por ejemplo las sentencias, los refranes, los ritmos octosilábicos, como también recursos originales que descubrió al introducirse en esa tierra desconocida, como fueron las metáforas y las comparaciones que deslumbraban a Hernández, o el sistema de entonación de la lengua popular. En todo caso, esa tarea primordial radica en el establecimiento de una lengua literaria, es decir, hacer de ese lenguaje oral una lengua literaria, asentada sobre los peculiares rasgos del habla rural rioplatense. Ese habla rural era una lengua de fronteras, o sea, no era un dialecto de larga data que correspondía a una comunidad homogénea, como es el dialecto de algunos ciudades o regiones europeas, sino más bien está a mitad de camino es algo que está a mitad de camino entre un centro idiomático, que es una ciudad, una villa, y un vasto y desmembrado anillo de lenguas indígenas y extranjeras. Hay que tener en cuenta también que nosotros tenemos que tener presente que la lengua de la poesía gauchesca no es meramente el habla gaucha, sino la apropiación que hacen de ella los escritores urbanizados, quienes la someten a una elaboración que forzosamente va a llevar una marca de la dominación lingüística, es decir, del español, que corresponde al habla ciudadana. Es decir, esa oralidad va a ser domesticada por el español. Según Ángel Rama sostiene lo que estábamos diciendo, ¿no? Que un poco la gauchesca transitó de sus orígenes por la escritura, pero la usó como puente para recuperar la oralidad en cuyo cauce se había formado. La edición de hojas sueltas fue un mero mediador entre un modo de producción, que aunque manejando la escritura, trabajaba sobre órdenes orales, y un modo de difusión que también se daba fundamentalmente de forma oral, ¿no? Que apelaba a la lectura colectiva o al canto.
Las estructuras métricas que sirvieron de base a la literatura gauchesca pertenecían no solo a la oralidad, sino también a expresiones más colectivizadas, como son las canciones, los bailes, las marchas, con participación de muchos ejercitantes y con una amplia difusión en la cuenca rioplatense, ¿no? Cuando los poetas de la independencia del periodo rosista buscaron moldes para sus obras, van a encontrar ya un repertorio, ¿no? El cielito, el romance corrido, la décima, en fin, que eran cantadas o bailadas con acompañamiento de guitarra y disponían de una amplia divulgación dentro de esa cultura tradicional analfabeta. Hay otro tema que es importante recordar que en relación a la oralidad, ¿no? Que en la primera mitad del siglo XIX la poesía universal vivió bajo el impulso romántico de una ansiosa recuperación de la oralidad, ¿no? Cuando el poema acentuó su vocación de canto o de discurso altisonante. Esto se va a perder a fines del siglo XIX, donde la poesía va a haber una conversión de la poesía a la escritura, digamos, ¿no? Que va a acentuar más el poema escrito. Pero la oralidad en principio es condición generalizada de la poesía de época, tanto de la poesía neoclásica como de los románticos, en el momento en donde surge la gauchesca. Este vínculo con la oralidad tiene en la gauchesca un origen verista, es decir, una pretensión de representar la realidad. Y eso es lo que Hernández afirma en la carta a Zoilo Míguez, que era el primer editor de Martín Fierro, que encabeza la edición del 72. Es el prólogo original, que depende de la edición, algunas aparecen, algunas no. Dice: al fin me he decidido a que mi pobre Martín Fierro, que me ha ayudado en algunos momentos a alejar el fastidio de la vida del hotel, salga a conocer el mundo, y allá va acogido al amparo de su nombre. No le niegue su protección, usted que conoce bien todos los abusos y todas las desgracias de que es víctima esa clase de ceguedad de nuestro país. Es decir, juega con el equívoco. El Martín Fierro es la obra que sale al mundo y es el gaucho. Es un pobre gaucho. Es un pobre gaucho, la poesía y el gaucho, ¿no? Con todas las imperfecciones de forma que el arte tiene todavía entre ellos y con toda la falta de enlace en sus ideas, en las que no existe siempre una sucesión lógica, descubriéndose frecuentemente entre ellas apenas una relación oculta y remota. Me he esforzado, sin presumir haberlo conseguido, en presentar un tipo que personificara el carácter de nuestros gauchos, concentrándose el modo de ser, de sentir, de pensar y de expresarse que le es peculiar, dotándolo con todos los juegos de la imaginación llena de imágenes y de colorido, con todos los arranques de su altivez inmoderados hasta el crimen, y con todos los impulsos y los arrebatos, hijos de una naturaleza que la educación no ha pulido ni esclavizado. Cuantos conozcan con propiedad el original podrán juzgar si hay o no semejanza en la copia. La literatura como reflejo de la realidad. Hay una tensión también en ese momento entre el romanticismo y el realismo. Lo que pasa es que el realismo todavía no llegó. No. De ese verismo. Claro, el verismo en el sentido de la pretensión de la literatura gauchesca de reflejar la vida, representar la vida. Pero todavía no estamos en el realismo. O sea, es esa tensión con el romanticismo, porque también tiene como un poco esa exaltación, esa terminología. Sí, yo no iría al romanticismo, realismo, no iría en estanques fijos, ¿no? Pero sí, en general, no solo el caso de Hernández sí, es fuerte, es el acentuamiento del verismo, ¿no? El acentuamiento de esto de que la obra en realidad refleja la vida y es casi como que la expresión de lo que está sucediendo, cuando es claramente una obra literaria, es en verso, digamos. Ni Sarmiento ni Facundo tenía tanta pretensión de representar la realidad. Es decir, para Hernández dice: y he deseado todo esto empeñándome en imitar ese estilo abundante en metáforas que el gaucho usa sin conocer y sin valorar, y su empleo constante de comparaciones tan extrañas como frecuentes.
Al copiar sus reflexiones con el sello de la originalidad que las distingue y el tinte sombrío de que jamás carecen, revelándose en ellas esa especie de filosofía propia que sin estudiar aprende en la misma naturaleza, en respetar la superstición y sus preocupaciones, nacidas y fomentadas por su misma ignorancia, en dibujar el orden de sus impresiones y de sus afectos, que le encubre y disimula estudiosamente, sus desencantos producidos por su misma condición social y esa indolencia que le es habitual hasta llegar a constituir una de las condiciones de su espíritu, es retratar, en fin, lo más fielmente que me fuera posible, con todas sus especialidades propias, ese tipo original de nuestras pampas, tan poco conocido por lo mismo que es difícil estudiarlo, tan erróneamente juzgado muchas veces y que al paso que avanzan las conquistas de la civilización va perdiéndose casi por completo. Incluso sigue con el mismo tema, dice, una palabra más destinada a disculpar sus defectos. Páselos usted por alto, porque quizá no lo sean todos los que a primera vista puedan parecerlo, pues no pocos se encuentran allí como copia o imitación de lo que son realmente. Es decir, es tal efecto del verismo que, bueno, los defectos del poema en realidad, bueno, es la imitación del habla del gaucho, no. Páselos por alto. Entonces, aquí vemos como tres operaciones, ¿no? Hernández justifica el uso de la lengua vernácula que se sustituía al idioma culto propio de las letras mediante la presencia en un primer plano de la ficción literaria de un personaje de naturaleza popular que solo podía expresarse en esa lengua. Convalida la oralidad propia de transmisión del discurso poético mediante lecturas colectivas, textos cantados o declamados, presentándolo como un discurso dicho, no escrito. Y explica la presencia obligada de personajes, aunque sería más correcto llamarlo simplemente voces, quienes enuncian el texto dirigiéndose a un oyente afín. El gaucho, la voz del gaucho, ¿no? Aparece en esto de, bueno, es un pobre gaucho, quienes conozcan con propiedad el original podrán juzgar si hay o no semejanza en la copia. Esta lengua que habla el texto es la lengua del gaucho. Así, la ida establece la identidad entre la voz del cantor, su palabra y la voz del gaucho, ¿no? El primer apartado, que es el preludio, comienza con la presentación del cantor, ¿no? Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Parece la idea del canto para consuelo. Esto es un tema que va a volver en el texto varias veces, ¿no? La invocación a los santos que lo ayuden con la canción. Más ande otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular, ni las fantasmas lo espantan. Y desde que todos cantan, yo también quiero cantar. Cantando me he de morir, cantando me han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del eterno Padre, desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. La voz del cantor se identifica con la del gaucho, porque todo está en el canto, ¿no? Entonces, la presentación del cantor es el primer paso ritual de la payada, en el que despliega la identidad, ¿no? El cantor es el cantor del código de la cultura oral, todo está en el canto, y al mismo tiempo es un cantor que se presenta como no letrado, como valiente, como gaucho y como gaucho perseguido. Y como gaucho perseguido. Por eso en el preludio, en el interior del preludio, está el desafío a los otros cantores, ¿no? Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno, y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella, aunque vengan degollando, que con los blandos yo soy blando, y soy duro con los duros, y ninguno en un apuro me ha visto tutubeando.
Ahí está el desafío a los otros cantores. El cantor se identifica con el gaucho. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Es gaucho valiente, ¿no? Y es un gaucho libre. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo, donde hay tanto para que sufrir. Y nadie me ha de seguir cuando yo remuento el vuelo. Y sepan cuantos escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato, sino por necesidad, y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. Interesante es que ahí cierra la voz del gaucho, y el último verso del preludio es la voz del letrado. Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido, empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Acá donde la voz del letrado cierra el texto, va a aparecer al final también. Hay un momento donde el canto de cruz, el canto de fierro se acaba y aparece la voz del letrado donde cierra el texto. Entonces, en una economía pastoril, lo que tiene propiedad de rodeos, hay un código oral, ¿no? Donde que resalta la valentía y la libertad, que son ilegales en otro código. Los códigos orales que exigen valentía en la defensa personal entran en contradicción con el código de la ciudad. Por eso la afirmación gozosa del valor y de la libertad aparecen en la definición del gaucho valiente, ¿no? Como decíamos, el cierre lo hace la cultura escrita, el cierre del preludio, y es lo mismo que ocurre al final del texto. Es decir, el discurso oral termina en un momento y cierra el narrador final, cuenta el pasaje de una frontera, afirma la veracidad de lo contado, generaliza, erige otro destinatario, que no es solo el gaucho, y da el sentido final del texto. Todos están separados como por números romanos, ¿no? Sí. Cuando el discurso de Fierro a Cruz, ¿no? De hambre no pereceremos, pues según otros me han dicho, en los campos se hallan bichos las últimas poblaciones. Y daré fin a mis copias con aire de relación. Nunca falta un preguntón, más curioso que mujer, y tal vez quiera saber cómo fue la conclusión. Ahí da fin a su copla Fierro, ¿no? Y aparece el escritor. Cruz y Fierro de una estancia, una tropilla se arriaron, por delante se la echaron, como criollos entendidos, y pronto, sin ser sentidos, por la frontera cruzaron. Cruzan la frontera, ¿no? El borde de la civilización. Y cuando la había pasado, una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones, y a Fierro 2 lagrimones le rodaron por la cara. Y siguiendo el fiel del rumbo, se entraron en el desierto. No sé si los habrá muerto en alguna correría, pero espero que algún día sabré de ellos algo cierto. Y ya con estas noticias mi relación acabé. Por ser ciertas les conté, todas las desgracias dichas, es un telar de desdicha cada gaucho que usted ve. Pero ponga su esperanza en el Dios que lo formó, y aquí me despido yo, que refería así a mi modo, males que conocen todos, pero que nadie les contó. ¿Qué pasa? El texto está armado también, está marcado por dos utopías inversas, el cielo y el infierno. La del canto 2 y la del canto 13. La primera, que aparece en el canto 2, es la fiesta perpetua del trabajo y la alianza del trabajo rural con el patrón. El trabajo es función y aparecen los usos de los placeres de los cuerpos, ¿no? Tomar, beber, comer, el amor, los juegos, los cantos, los relatos. Son los días de fiesta de la estancia, la doma y la yerra, pero que están narrados como si la fiesta fuera eterna, porque el tiempo está sacado del tiempo específico del trabajo, ¿no? Por el ciclo de día o de un día que es todos los días. Acá aparece esa utopía retrospectiva del subalterno
o el modelo del paraíso que siempre se instala como perdido. Es decir, aparece, Hernández pone la alianza económica del gaucho con el patrón de estancia. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía, en su ranchito tenía, y sus hijos y mujer, y era una delicia al ver cómo pasaban sus días, ¿no? Entonces, cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto nos decía que el día llegaba, a la cocina rumbeaba el gaucho, que era un encanto. Y sentado junto al fogón a esperar que venga el día, al cimarrón le prendía hasta ponerse rechoncho, mientras su china dormía tapadita con su poncho. Y apenas la madrugada comenzaba a coldear, los pájaros a cantar y las gallinas a apiarse, era cosa de largarse cada cual a trabajar. Pero el trabajo es una fiesta. ¿Es una? Fiesta. ¿No? A tiempos era un orgullo ver jinetear un paisano, cuando el gaucho era vaquiano, aunque el potro se bolease, no había uno que no parase con el cabestro en la mano. Y mientras domaban unos, otros al campo salían, y la hacienda recogían, y las manadas repuntaban, y así sin sentir pasaban entretenidos los días. Con el trabajo, entretenido con el trabajo, ¿no? Recuerdo qué maravilla, cómo andaba la gauchada, siempre alegre y bien montada, y dispuesta para el trabajo, pero hoy en día barajo, no se la ve de aporreada. Aquello no era trabajo, más bien era una función, y después de un buen tirón en que uno se daba maña, para darle un trago de caña solía llamarlo el patrón. Pues siempre la mamá Juana vivía bajo la carreta, y aquel no era chancleta. En cuanto el gollete vía, sin miedo se le prendía como huérfano a la teta. Acá aparece esta idea del paraíso, ¿no? Está unida al trabajo y también a la mujer. Tuve en mi pago un tiempo hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer. Me echaron a las fronteras y que iba a hallar al volver, tan solo hallé la tapera. Entonces, de ese paraíso lo echa la política. A mí el juez me tomó entre ojos en la última votación, le había hecho un remolón y no me arrimé ese día. Y él dijo que yo servía a los de la exposición. Y así sufrí ese castigo, tal vez por culpas ajenas, que sean malas o sean buenas, las listas siempre me escondo. Yo soy un gaucho redondo y esas cosas no me llenan. Entonces, deja la China, deja la estancia y es enviado a la frontera. A Cruz le pasa lo mismo también, porque él se va cuando viene el juez o que llega a la casa de él y se queda con la mujer de él, entonces se tiene que ir de él. No, Cruz era de la partida. Él se tiene que ir. Cruz era de la partida que fue a buscarlo. Es decir, y ahí lo que aparece en el Martín Fierro es una alianza, porque siempre era el gaucho solitario, ¿no? Ahí aparece una alianza entre dos, ¿no? Y además aparece una inversión del delito, porque Cruz dice, no voy a consentir el delito de que se mate así un valiente. Digamos, estaba luchando contra él y se le une contra la partida. Ese es, digamos, el momento central del Martín Fierro. Claro, pero cuando le cuenta la historia de él, ¿no le dice algo así? Como que estaba en su casa, vino un juez y siempre lo mandaba lejos, y una vez que volvió, la vio a la mujer con él y se dio cuenta de que estaba en algo y se peleó con un segundón del juez y se tuvo que ir, algo así. Acá lo que aparece en el texto es que el juez lo manda por asuntos de política. Después él no encuentra nada cuando vuelve, ¿no? La vida en la frontera aparece dos de los sectores subalternos con el que el gaucho compite y muestra recelo, que son el gringo y el indio. Con ninguno de los dos quiere saber nada, digamos, ¿no? Ahí parte la China y Ah, sí. O sea, entonces tenemos el gaucho trabajador, por un lado,
el gaucho que desprecia al gringo, y al indio, y el Estado que lo manda a la frontera a trabajar, pero no le paga. O sea, que se apropia de los cuerpos en una semi-esclavitud, ¿no? Una esclavitud o carcelaria, digamos. Esa libertad estaba coartada. El fuerte en realidad era una cárcel. Es que lo describe como una ratonera, ¿no? Como uno dice, la línea es fortín, fuerte, en realidad era apenas una... Sí. Sireneta ratonera. Yo no sé por qué el gobierno nos manda aquí a la frontera gringada que ni siquiera se sabe atracar a un pingo. Si creerá al mandar un gringo que nos manda alguna fiera. ¿No? No hace más que dar trabajo, pues no saben ni ensillar, no sirven ni para cañar. Y yo he visto muchas veces que ni volteadas las reses se le querían arrimar. Y lo pasan sus mercedes, lengüeteando pico a pico, hasta que viene un milico a servirles el asado. Y eso sí, en los delicados parecen hijos de ricos, ¿no? Bueno, aparece el tema de castigo, ¿no? El tema del empalamiento, el castigo y la huida, el enfrentamiento con los indios, ¿no? Que proporciona la ocasión de la huida. Una noche que reunidos estaban en la carpeta empinando una limeta el jefe y el juez de paz, yo no quise aguardar más y me hizo una sotreta, ¿no? No hallé ni rastro del rancho, solo estaba la tapera. Por Cristo, si aquello era para enlutar el corazón, yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera, ¿no? Y mi pobre mujer, la pobre mi mujer, Dios sabe cuánto sufrió, le dicen que se voló con no sé qué gavilón, sin duda a buscar el pan que no podía darle yo. Entonces aparece la pérdida, digamos, esa ida a la frontera, la vuelta para comprobar que no había nada y la salida al mundo del bandidaje, digamos, ¿no? Yo he sido manso primero y seré gaucho matrero, y mi triste circunstancia, aunque es mi mal tan profundo, nací y me he criado en la estancia, pero ya conozco el mundo. Curioso es esta idea, ¿no? Que la estancia es como el lugar del paraíso. Ser expulsado, ¿no? A la frontera y eso lo hace el Estado. El Estado expulsa al gaucho y lo expulsa a la delincuencia, básicamente. Lo expulsa, claro, en el sentido de que en la frontera no conseguir sustento, al ser la cárcel, en el momento de escapar, la única salida es la delincuencia, ¿no? Y esa delincuencia tiene un momento culmen, ¿no? Que es en el capítulo 7. El capítulo 7 un segundo, que es en realidad es cuando tengo los cosas cambiados. El momento donde mata al negro, ¿no? Que es un momento de oscuridad del texto, ¿no? Porque lo que aparece es que esa muerte es porque sí. No hay ninguna razón para esa muerte. No está buscando. Es difícil volver un gaucho humano, ¿no? Cuando puede que regrese y ve que su casa es una carrera. Sí. Después de ese momento, ¿no? Sí, parece. Un segundo. Acá está, el capítulo 7, era tal como había pensado. De carta además debía sin saber dónde irme, mas dijeron que era vago y entraron a perseguirme.
Nunca se achican los males, van poco a poco creciendo, y así no me vi de pronto obligado a andar huyendo, ¿no? Supe una vez, por desgracia, que había un baile por allí, y medio desesperado a ver la milonga fui. Ya hay la anticipación de la desgracia, digamos, ¿no? En la desgracia, él insulta a la negra, el negro sale a defenderla y él lo mata, ¿no? Pero aparece como una muerte inútil, digamos, ¿no? Tiró unas cuantas patadas y ya cantó para el carnero. Nunca me puedo olvidar de la agonía de aquel negro. Incluso aparece el arrepentimiento, ¿no? No, yo tengo intención a veces, para que no pene tanto, de sacar allí los huesos y echarlos al camposanto, ¿no? Aparece esta idea de como el momento más bajo de ese recorrido y a continuación está el encuentro con Cruz, ¿no? Cuando, claro, es protegido y aparece matrediando lo pasado, ¿no? Ya el capítulo 9, que es el encuentro con Cruz, está marcado por el bandidaje, pero Cruz es el que da vuelta al sentido del delito, ¿no? En un momento dice: tal vez en el corazón le tocó un santo bendito a un gaucho que pegó el grito y dijo: Cruz no consiente que se cometa el delito de matar así un valiente. O sea, el canto que comienza con matrediando, con la idea del gaucho como bandido, acaba en la alianza con otro que hace que el delito esté en los que lo persigan, ¿no? Es decir, es el punto quizá donde se da la alianza entre esos sectores subalternos, ¿no? Con la asociación de Fierro y Cruz cambia el carácter del enfrentamiento, que se dirige al conjunto de la civilización. Por eso ellos terminan yéndose. La justicia oficial es percibida como un mecanismo externo, sin lógica. De allí la necesidad de una defensa que se encarna en el silencio y la astucia y la huida, ¿no? Como la afirmación de la propia verdad y la propia fidelidad histórica, ¿no? Es el reconocimiento a un derecho oral, orgánico, autónomo y opuesto a la ciudad. Con la ida, el gaucho se identifica con ese código de la cultura oral. La operación de Hernández, en cierto sentido, fue universalizar por la escritura un caso local, y con esta operación se hizo cargo del drama de los códigos menor y mayor, ¿no? Subalterno y hegemónico, uno de los emblemas de la modernidad. A partir de la ida puede pensarse el género como el espacio donde se escribe la división, el enfrentamiento y también el pasaje entre dos códigos, ¿no? El campo y la ciudad. De hecho, el gesto, la ida se cierra con el pasaje de la frontera. De estos dos, que son una comunidad que enfrenta a la civilización. El texto fue leído en parte como una autobiografía, en parte como una defensa paternalista y liberal del gaucho, y también como una defensa de los intereses de los hacendados, porque deseaban proteger su mano de obra contra las levas indiscriminadas, aunque ya en los 70 esas levas habían variado bastante, digamos, ¿no? Porque las levas, desde los días de la independencia hasta los años 70, ya habían más bien hecho un emblema, ¿no? de esta figura de gaucho perseguido por la justicia. La lectura que oralizó y folclorizó el poema en realidad se centra en el encuentro de dos gauchos, ¿no? Es decir, a partir del enfrentamiento de dos códigos y en la construcción de una alianza horizontal entre ellos. La alianza entre Cruz y Fierro es lo que marca, digamos, la afirmación de ese régimen de la cultura oral.
Y también en cierto sentido, esto parte del éxito del texto, esa alianza que subrayaba la libertad y la valentía, en cierto sentido era un discurso antiburgués, que va a estar claramente marcado también en Lugones, ¿no? Un discurso del gaucho como el espíritu libre, ¿no? Al que el Estado quiere someter, encadenar, y el mundo burgués como un mundo que de lo siempre igual. Curiosamente aparece esta contraposición, ¿no? Entre el trabajo y la vagancia, ¿no? El vago, que al mismo tiempo es el que trabaja, o sea, hay un juego de palabras, de figuraciones ahí, ¿no? El gaucho, que va a ser el vago, ¿no? Va a ser también el que el paraíso está en el trabajo. Y la otra utopía, la que está marcada en el texto, que es la utopía invertida, es el mundo de los indios, que aparece como el vacío, digamos, ¿no? O sea que las dos utopías serían ese paraíso, infierno, digamos. El paraíso. Sí. El paraíso. Y el infierno es el de los indios. Ah, Ahí. Pero paradójicamente los que tenían mayor capacidad para trabajar por ahí en el fortín eran los gauchos, porque estaban ocupando el lugar los gringos, que no sabían ni siquiera. Sí, eso también aparece, sí, Como sí. Cabe destacar que ni siquiera al ganado muerto se acerca y el que sí sabía hacerlo dice está echando panza. Sí, sí, sí. Le dan cosas para hacer. Y después también en alguna parte hace como una denuncia, ¿no? Que algo escuché de las tierras que se repartieron y demás, no me acuerdo que quise saber, algo así. De las tierras que aparece el gaucho como... pero curiosamente el gaucho, el paraíso se ensalza a la comunidad de gauchos que trabaja en pos del patrón. No aparece un enfrentamiento con el patrón. No. ¿Qué otra cosa por ahí me llamó la atención? La visión de la mujer, ¿no? De Martín Fierro, que comprende que la mujer se tuvo que ir con otro porque pobre que iba a ser. Y en cambio Cruz y la mujer eran todas iguales. Yo pienso... Las he conocido a una en todas. Claro, conocer a una en todas. Y el otro como que lo comprendió. ¿Qué iba a hacer pobre? La dejé así, se fue con otro. No aparece como un resentimiento hacia su mujer que se fue. No, el mayor resentimiento es contra el juez, Claro. digamos, contra otro varón, digamos, Sí. no contra la mujer. Sí, como otro varón que... Pero no se ve lo mismo en Cruz. Claro, pienso que una de las cosas que aparece es que la literatura gauchesca también viene de una sociedad tradicional, ¿no? Donde en esas sociedades tradicionales conviven. No, pero convive esta idea de, bueno, son todas livianas, son todas putas, son todas, ¿no? Y al mismo tiempo esta idea de, bueno, el abandono la mujer tiene que resolver, ¿no? Es decir, conviven con visiones contradictorias, empuja entre sí, pero que no domina una, ¿no? Entonces conviven estas visiones tradicionales, digamos, ¿no? De la mujer, que incluso van a ser comunes hasta bien entrados el siglo XX, digamos, ¿no? Incluso esa misma contradicción quizás se podría seguir hasta el tango, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Porque esto también tiene que ver, ¿no? Que al mismo tiempo entra, así como hay dos regímenes distintos del campo y de la ciudad, entra en colisión también una ciudad mucho más tradicional que de la ciudad, ¿no? Que en cierto sentido impugna la modernidad. Impugna la modernidad por injusta, pero también
se sostiene en un sistema, en un modo de vida antimoderno. Eso también aparece, me parece, ¿no? Que está presente. No, y con respecto a los indios, que digamos, están marcados, dijimos, en dos utopías. Una, la de Canto 2, y la otra que es una utopía inversa en realidad, ¿no? Que es la del cielo y el infierno. El capítulo 13 se inicia con la voz de Martín Fierro. Ya veo que somos los dos astillas del mismo palo. Yo paso por el gaucho malo y usted anda del mismo modo. Y yo, para acabarlo todo, a los indios me refalo. Yo sé que allá los caciques amparan a los cristianos y que los tratan de hermanos cuando se van por su gusto. Hay que andar pasando sustos, alcemos el poncho y vamos. En la cruzada hay peligros, pero ni aun esto me aterra. Yo ruedo sobre la tierra, arrastrado por mi destino, y si erramos el camino, no es el primero que lo erra. Si hemos de salvar o no, de estos naides nos responde. Derecho donde el sol se esconde, tierra adentro hay que tirar. Algún día hemos de llegar, después sabremos a dónde. No hemos de perder el rumbo, los dos somos buena yunta. El que es gaucho ande a punta, aunque ignore ande se encuentra, para el lado en que el sol se adentra, duelen los pastos las puntas. De hambre no pereceremos, pues según otros me han dicho, en los campos se hallan bichos de los que uno necesita. Camas, matacos, mulitas, avestruces y quilchos. Cuando se anda en el desierto se come uno hasta las colas. Lo han cruzado mujeres solas, llegando al final con sabor, y ha de ser gaucho el yandú que se escape de mis bolas, ¿no? En este punto el cantor dice en un momento: buscó un porrón pa' consuelo, eche un trago como un cielo, dando fin a su argumento, y de un golpe al instrumento lo hizo astilla contra el suelo. Rompo la guitarra para no volverla a templar, ninguno la ha de tocar, por seguro téngalo, pues nadie debe cantar cuando este gaucho cantó. ¿No? Al fin del canto. Pero la segunda utopía, que es una utopía inversa, está marcada más bien por la incertidumbre, digamos, reponiendo esto de en ese lugar de frontera no hay nada. No hay nada parecido a la civilización, ¿no? Los indios aparecen muy desdibujados, no aparece como una comunidad que lo vaya a recibir, ¿no? Sino como un lugar donde predomina la formarse de la naturaleza. Y en todo caso la relación con los indios como una relación, ¿no?, sujeta a tensiones, digamos, que pueden salvar, pero no lo saben. No hay alianza entonces entre el soldado y los jefes militares, como sí hay alianza entre el gaucho y el hacendado. O sea, no hay alianza del gaucho con el Estado. El enemigo se transforma en un potencial amigo, eso es el indio, y el gaucho que va al ejército no es un delincuente, sino que se transforma en delincuente ahí. ¿No? Aparece la idea de el Estado, digamos, lo empuja, como decía la compañera, al delito. No se integra la civilización en el ejército, sino que se barbariza y se exila. Un poco esa idea sarmientina, ¿no?, que también predominó a fines del siglo, la necesidad de, que todavía perdura en el cierto imaginario reaccionario, ¿no?, la idea de que el ejército o el pasaje, por ejemplo, por el servicio militar, civiliza. Esta es una idea que impulsó el servicio militar obligatorio. El libro es como que se para de manos frente a esta idea, porque no acepta, ¿no? Y implícitamente, mediante el triunfo de esa alianza entre Cruz y Fierro, cuestiona los principios de la civilización, los principios de la ciudad.
esto posiblemente también le atrajo un público urbano, no rural. ¿No? El gaucho, digamos, que contra la injusticia, contra la injusticia del Estado, digamos, ¿no? Y posiblemente toda la gauchesca, no solo el Martín Fierro, pero Juan Moreira, ¿no? Haya canalizado el impulso de protesta, parte, no tanto porque, bueno, también había anarquistas que lo manifestaban la protesta de otra manera, pero en la literatura popular sí sirvió también para canalizar, ¿no? Una protesta, un impulso de protesta frente a las consecuencias no deseadas de los procesos de modernización, que son explotación, alienación, ese mundo burgués y que además era el siglo XIX, era muy devastador para las clases subalternas, digamos, ¿no? Quiero decir, sí, fines del siglo XIX todavía es una sociedad que lo que propone es el trabajo, ¿no? Sin ninguna posibilidad de salida y donde el ascenso social todavía es limitado. Bueno, ustedes van a continuar leyendo el texto en los prácticos. De todas formas, una vez que lean la bibliografía, si quieren, podemos retomar este tema. Nosotros el lunes que viene nos vemos en el parcial y después vamos el lunes 12 de mayo, ¿no? Continuar con el modernismo. Así que ahí vamos a leer un poco la lectura que hace Lugones, ¿no? Del Martín Fierro. Y esto, por eso me parecía importantísimo este pasaje por la gauchesca. Les deseo un buen parcial. Recuerden que este tema va a entrar para el recuperatorio, así que bueno, vean si pueden presentarse al parcial. A nosotros nos gustaría que se presente la mayor cantidad de gente al parcial, porque eso nos soluciona muchos temas. Así que les pido, les pido así que se presenten al parcial. El parcial empieza a las 10 y está previsiblemente que termine tipo 12, por ahí 12:30. Pero no está previsto que empiece a las 12 y nos quedamos hasta las 2 de la tarde. No sé si me explico. Entonces, en la medida de lo posible, les pido que vengan. ¿Saben cuántas preguntas son? No, porque lo hacemos después entre todos, no sé cuántas preguntas todavía. ¿Acá mismo se puede tener? Sí. ¿Se puede tener las fuentes? No. Voy a consultarlo, pero si se pueden tener, aviso por el campus, pero en principio no era la idea. Chao. Chao, hasta luego.